a través de su sacrificio en la cruz. Justificados delante de Él vendremos. Solo tú eres Rey. Sobre la
Hola, pues muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una transmisión más de nuestro tiempo de Iglesia en Casa y particularmente nuestro estudio bíblico como cada semana. Enviamos un saludo a todos los que ya están conectados desde el inicio y a todos aquellos que ya están por conectarse. Bueno, pues un saludo, un abrazo. Recuerden dejar aquí algún comentario, algún emoji, alguna carita, una manita, un corazón, algo por ahí que nos dejen saber que están por ahí conectados. Nos da mucho gusto saber que la gran mayoría de los que han iniciado este curso o este estudio del Evangelio de Juan, pues han permanecido, ¿verdad? Siempre es el mismo número constante de personas que están conectadas en vivo y sabemos que ya después algunas otras personas en un tiempo diferente lo pueden ver el estudio. Así es que sea de una u otra manera, un abrazo a todos ustedes y pues bueno, vamos a entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico, no sin antes yo quisiera tomar un breve instante para que juntamente con ustedes y juntos lo hagamos, tomemos un tiempo de hacer una oración por el pueblo de Israel. Todos conocemos en las noticias, nos dejan saber qué es lo que está sucediendo, los ataques que están siendo enviados en contra del pueblo de Dios, específicamente la ciudad de Jerusalén y sus ciudades a los alrededores, ¿verdad? Cuesta mucho trabajo entender las razones y los motivos por los cuales algo como esto puede estar sucediendo, pero esto es una realidad y la palabra de Dios nos enseña que constantemente debemos estar orando, intercediendo por el pueblo de Israel. Así es que ahí donde estás, yo te animo a que juntos podamos tomar este momento para hacerlo. Oremos. Padre, gracias Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres misericordioso, Señor. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Padre, en esta hora queremos ponernos en la brecha por el pueblo de Israel, Señor. Es un pueblo escogido, es un tesoro especial, es un pueblo adquirido, Señor. Padre, gracias, Señor. No entendemos y qué es lo que está sucediendo, Señor, pero sabemos que esto habría de suceder y seguirá sucediendo, Señor, que muchas naciones y hasta el punto de que todas las naciones se levanten en contra de tu pueblo escogido, Señor. A través de todos los tiempos ha sido un pueblo perseguido, Señor, porque tú eres su Dios, tú eres nuestro Dios, Señor. Y en esta hora, Señor, oramos por la paz de Jerusalén, por la paz del pueblo de Israel, Señor, nuestros hermanos, porque en Cristo Jesús ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay sabio, ya no hay esclavo, Señor. Ahora somos uno en Cristo Jesús. Fuimos nosotros, Señor, injertados y ahora somos parte de ese pueblo, Señor. Y si ellos se duelen, nosotros también nos dolemos. Padre, ten misericordia, Señor, de tu pueblo. Y así como Jerusalén está rodeada, Señor, por montes, Señor, así tu pueblo sea rodeado por tu gloria. Un vallado de ángeles, Señor, alrededor de tu pueblo. Y no los toques, Señor. Sean librados del mal, de angustia, de peligro, de muerte, Señor. Oramos, Señor, por el pueblo enemigo, Señor, que está ensañado, Señor, en querer destruir a Israel. Oramos por su salvación, por la revelación de Cristo, Señor. Que puedan tener un encuentro, Señor. Que cuando estén planeando un próximo ataque, Señor, sean obstruidos por tu gloria, Señor. Que cuando estén cargando su armamento, Señor, ahí se les caiga sobre los pies y los haga voltear al cielo y ahí, Señor, en visión puedan encontrarse contigo. Padre, ten misericordia. Tú nos pediste que oráramos por nuestros enemigos, que aquellos que los persiguen los bendijéramos, los bendecimos, Señor. Solo ten misericordia de ellos en este tiempo, Padre. Gracias, Señor. Pero también, Señor, queremos orar por los enfermos que pudieran estar entre nosotros.
Si hay alguien que esté enfermo, Señor, oramos para que envíes la palabra y traigas sanidad, Señor. Líbralos de angustia y de aflicción, Señor. La palabra, Señor, es viva y oramos para que la palabra de esta noche, Señor, produzca vida en el cuerpo, Señor, echando fuera toda enfermedad y todo espíritu de enfermedad. Se va en el nombre de Jesús, porque tú eres poderoso, Señor, y por tus llagas podemos, Señor, disfrutar de la sanidad. Y hoy así se ha hecho, Señor, a los que están entre nosotros. Padre, pero también específicamente si hay alguien que no tiene trabajo, que no ha podido conseguir un empleo, Señor, durante este tiempo de pandemia, oramos para que la provisión se manifieste, Señor, a través de un trabajo, Señor. Es tu voluntad. Tu palabra dice que el que no trabaja, que lo mismo le fuere que no coma, Señor. Pero hay quienes sí están buscando trabajo. Así que oramos para los que están buscando, Señor. Dice que todo el que busca encuentra, el que pide se le da y el que toca se le abre. Oramos que esta palabra se cumpla, Señor, en todos aquellos que están en necesidad de un trabajo. Así sea, Señor. Desatamos oportunidades de trabajo en la tierra, Señor, y desde los cielos se manifiestan, Señor, entre nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, pues recuerda dejar aquí tu comentario, comparte este estudio y si tienes también por ahí alguna duda o pregunta, al final siempre aparece un número de teléfono a través del cual vía WhatsApp puedes contactarnos. Y pues bien, vamos a entrar a nuestro tiempo de estudio, Evangelio de Juan, capítulo 11. Hoy entramos al capítulo 11 y lo vamos a dividir en dos partes. Primero del versículo 1 al versículo 16 veremos esta noche. Así es que, pues bueno, vamos a entrar al video de la porción bíblica de este capítulo. Adelante. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo: Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte, ¿y todavía quieres volver allá? ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza, porque tiene la luz de este mundo. Pero el que anda de noche sí tropieza, porque no tiene luz. Dicho esto, añadió: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Señor, respondieron sus discípulos, si duerme, es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Muy bien, pues llegamos a prácticamente la mitad de este Evangelio de Juan. Son 21 capítulos. Y quiero así de manera muy rapidísima retomar un poquito el tema de
el propósito por el cual el apóstol Juan escribe este libro. Y ese lo encontramos allá en el último capítulo, y recordaremos que nos dice que estas cosas fueron escritas para que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y que para que creyendo en Él tengan vida. Y bueno, el apóstol Juan ha sido muy selectivo, lo decíamos al inicio del estudio, en cuanto a qué dejar registrado. Y él selecciona o escoge 7 milagros tan específicos que no cabe duda de que esos milagros hablan mucho acerca de quién es este Jesús. Y decíamos al inicio que esos milagros podríamos llamarlos también señales. Son señales que apuntan o dirigen la atención de toda persona que se encuentra con la palabra de Dios. Y esa es la intención de Juan a la hora de dejar el registro de ciertas señales. El día de hoy, en el capítulo 11, entonces entramos a la 7ª señal. Y permíteme nada más recapitularla para que lo tengamos en mente. La primera señal que vimos allá en el capítulo 2 es cuando Jesús convierte el agua en vino, una señal que ningún hombre puede hacer. Hablábamos de la señal que hizo Moisés cuando él viene ante Faraón y convierte el agua en sangre. No sé si recuerdan esa ocasión. Y eso nos habla de una ley que trae condenación. Pero ahora en Cristo Jesús viene un nuevo pacto en donde no se convierte en sangre, sino que el agua se convierte en vino. Hay libertad, hay gozo. Luego veíamos en el capítulo 4 la sanidad del hijo de un oficial quien viene a suplicar ayuda ante Jesús, y a la distancia, por medio de la fe de este hombre, su hijo a la distancia fue sanado. Vemos a Jesús que no necesita estar físicamente o ir físicamente para que pueda él ejercer su poder. A la distancia, no hay límites, no hay barreras para Dios. Él está en todo lugar y Él es poderoso para así hacerlo. Eso lo veíamos en el capítulo 4. Llegando al capítulo 5 nos encontramos con la señal de la sanidad del hombre que estaba por más de 38 años estancado en el estanque de Betesda. Lo recordarán que ya estaba ahí, no tenía él a quien le ayudara para meterlo al agua, pero le hace la pregunta a Jesús: ¿quieres ser sano? Y ahí encontramos el poder manifestado de Dios para darle sanidad a este hombre. Después, en el capítulo 6, encontramos este gran milagro en donde más de 5,000 personas en medio del desierto fueron alimentadas por unos cuantos panes y unos peces. Ahí vemos esta señal. Esta es una señal de la multiplicación. Y llegamos después, más adelantito, en el capítulo 6, encontramos a los discípulos de regreso a la orilla, a su pueblo, y van en la barca, y Jesús no había venido con ellos, y a altas horas de la noche encuentran a Jesús viniendo hacia ellos, caminando sobre el mar, mostrando su poder sobre todas las leyes físicas. Él es soberano, él se mueve en el poder que es sobre todo, sobre toda ley física o sobre toda ley natural. Y el día de hoy llegamos precisamente a la 7ª señal, y esto tiene que ver con una de las señales más sobresalientes que atañe a todo ser humano, la señal de la resurrección de Lázaro, y en donde vamos a encontrarnos a un Jesús que tiene poder, o más bien dicho, que tiene el poder sobre la muerte. Y ahora sí, dicho eso, vamos a entrar al capítulo 11, versículo 1, y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Este hombre llamado Lázaro, y junto con sus 2 hermanas, pues eran residentes de la ciudad de Betania,
Betania se encuentra muy cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de Jerusalén, y cada vez que Jesús venía del norte de Judea, de Galilea o las regiones más allá, hacia el norte, cuando venía a las celebraciones de las fiestas o venía a Jerusalén, era normal que Jesús pasara y estuviera con Lázaro, con Marta y con María. Él tenía una relación cercana con una familia que le abrió las puertas de su casa y que lo ministraban, le ministraban sus necesidades, por así decirlo, ¿verdad? Y era bienvenido. Y recordamos que en una de esas visitas encontrábamos ahí a Marta toda, se le conoce como Marta la afanosa, la afanada, ¿verdad? Porque ella estaba ahí preocupada por los quehaceres, haciendo mucho polvo y con la escoba y que con los platos y se indigna de que su hermana María no le ayudara. ¿Y qué no ves? Que nadie me ayuda, yo solita estoy haciendo todo esto, dile que me ayude, ¿verdad? Y veíamos ahí cómo Jesús reconoce el hecho de que María había escogido la mejor parte, estar a los pies de Jesús. Es esta familia, una familia cercana a Jesús, quienes lo hospedaban seguramente cuando venía a Jerusalén. Antes de entrar al versículo 2, y hablando un poquito más acerca de Lázaro, pues Lázaro es el nombre en su forma en griego, ¿verdad? Ese es el nombre en griego, pero es el griego del hebreo Eleazar. Entonces, era muy común que entre los judíos usaran su nombre hebreo, Eleazar, pero en relación hacia los pueblos, los griegos o los romanos, usaban un nombre griego. Pero me llama mucho la atención que Eleazar, su significado nos revela mucho acerca de lo que Dios nos quiere revelar a través de esta historia. Eleazar significa Dios es mi ayuda. Dios es mi ayuda. Qué tremendo nombre, pero qué significado tan profundo, que parte de una verdad del hecho de que Dios es nuestro ayudador. Y en cualquiera sea la situación en la que nos podamos encontrar, siempre podemos voltear a esa ayuda, a ese Dios quien es nuestra ayuda. Y entonces cada vez que mencionaban el nombre de Lázaro o Eleazar, lo que en realidad estaban diciendo, una proclamación: Dios es mi ayuda. Y yo quiero dejarte, entre otras cosas que veremos hoy, esta verdad de que Dios es tu ayuda. En medio de lo que pudieras estar pasando en este tiempo, tú puedes testificar, tú puedes proclamar y decir: Dios es mi ayuda. Versículo 2, y nos da entre paréntesis una pequeña distinción para que sepamos de quién es esta María a la que se está refiriendo. María, dice, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquella mujer que vino y se puso a los pies de Jesús y ahí derramó su perfume y ungió sus pies con ese perfume y con lágrimas y con su cabello, dándole Jesús una distinción especial, diciendo que lo que esta mujer hizo será proclamado, será conocido, donde quiera que el mensaje del evangelio sea proclamado. Un alto honor que le da a esta acción que llevó a cabo María. Pero lo que nos llama la atención es que hacia donde va la historia hace resaltar el hecho de que Lázaro se había enfermado. Ahora, no se nos dice cuál fue esa enfermedad, simplemente se nos dice que se enfermó. No sabemos cuál fue. Hoy en día nosotros podemos tener mucho más acceso a asistencia médica, ¿verdad? Podemos consultar a un doctor o a través de una llamada, algún doctor nos puede de alguna manera dar una consulta, pero no así en ese entonces. Y era más común que en los tiempos antiguos una persona enferma pues pudiera complicarse pues más rápidamente y concluir en su muerte.
nos deja saber que Lázaro estaba enfermo. Versículo 3. Entonces ahí dice, enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Veamos varias cosas aquí en este versículo, porque ante la necesidad de ayuda para su hermano, pues ellas recurren pues al lugar correcto, a la persona correcta. Muchas veces nosotros en nuestras necesidades recurrimos por inercia o por default, de manera así rápida, ya a veces sin pensarlo, llamamos al doctor y que venga, o lo llevamos al hospital, y sí, hay que hacerlo, pero a veces dejamos al final buscar a Jesús, ¿verdad? Y antes que cualquier otra cosa podemos así, ya cuando hay una situación de enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es venir a Jesús, y a veces lo dejamos al último. Y ya que se complican las cosas, decimos, bueno, pues lo único que nos queda es orar, buscar a Jesús. Perdón, pero ya llegamos al tope y decimos, lo único que nos queda, lo único que queda por hacer es o esperar es un milagro de Dios. Y puede que sí sea el caso, pero ¿por qué no mejor que sea la primera opción? Que recurramos a Él primero y después demos pasos de fe, sí, busquemos al doctor, vayamos al hospital, etcétera, etcétera, pero poner nuestra necesidad en las manos de Dios. Ahora, yo quiero resaltar algo aquí porque en el mensaje que ellas le envían, no le están pidiendo que venga, aunque tal vez pueda estar implícito, pero no le están diciendo, sánalo, ¿verdad? Es simplemente le están diciendo, Señor, el que amas ha enfermado. ¿Cuántas veces nosotros le decimos a Dios lo que tiene que hacer? Y haz esto, y hazlo de esta manera, y yo te pido esto. Y sí, hay veces que podemos hacerlo así, pero lo que veo aquí en este mensaje de Marta y María es que ellas le dan la libertad a Dios de hacer lo que Él quiera, si Él quiere venir, si Él no quiere venir, si Él quiere sanarlo a la distancia o no quiere sanarlo, lo dejan en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, ¿verdad? Y qué importante es saber esto. Ahora, dice, el que amas se enferma, está mal, está en una situación de la cual él no puede valerse o salir por sí mismo. Hay una situación en la que escapa nuestra capacidad de respuesta. Y dice, el que amas, ¿verdad? No solamente habla de un amor filial, sino de un amor que va mucho más allá. Es un amor ágape. Y cuando yo veo esto, yo me pongo en el lugar de Lázaro, un hombre quien reconoce que su única ayuda es Dios, y el saber que me ama me es suficiente para poder seguir confiando en Dios en cualquiera sea la situación en la que me encuentre. Me ama, y no solamente me ama a mí, te ama a ti. Es un amor incondicional. Ahora, esto pudiera llevarnos a caer en la tentación de creer que si Dios me ama, pues ¿por qué me está pasando esto? No, muy fácilmente pudiera haber dicho Marta y María y Lázaro, o sea, pues no que nos amas, no que tienes cuidado de nosotros, ¿verdad? Y ahí en la duda viene y se apodera de nuestra fe y la ahoga. Y a veces somos muy rápidos para cuestionar o para juzgar el amor de Dios en base a lo que nuestros ojos están viendo. Las circunstancias nos llevan a juzgar el hecho de que si Dios nos ama o no nos ama. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos caído en esa tentación de que por lo que estamos viviendo concluimos que el amor de Dios es o no es? O está presente o no está presente. Y viene el diablo y nos susurra al oído tantas veces diciéndonos, ahí está, ¿no que Dios te ama? Si Dios te amara, no permitiría que pases por esto. Pero ¿sabes qué? A veces nos apresuramos a juzgar el amor de Dios
y no entendemos que el amor de Dios es o va mucho más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. No podemos concluir que Dios nos ama o nos rechaza por las circunstancias que están viniendo a nuestra vida. El que ama, dice aquí, el que ama está enfermo. El que ama está enfermo. Qué increíble esto, yo no sé si en alguna ocasión yo lo he hecho, es como que es algo muy natural, muy de hombres, de humanos, ¿verdad? El decirle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si yo me porto bien, si yo me congrego, si yo tengo tiempos devocionales, si yo leo la Biblia, oro, ayuno, ¿por qué? Si yo estoy enviando mis diezmos, ¿por qué me pasa esto? Y creo que la mayoría de las veces no vamos a escuchar una respuesta audible dándonos la razón por la cual estamos pasando situaciones así. Ahora, ¿de qué nos serviría saber el por qué estamos pasando por esto? Ahora, si bien es cierto que pudiéramos ya tener una respuesta a esa pregunta, la verdad es que la olvidamos y la respuesta a esa pregunta es que la consecuencia del pecado original trae consigo muerte, trae consigo enfermedad, decadencia, todo lo que se decae, se corrompe, se desmorona, todo eso es consecuencia del pecado original. Y todos estamos decayendo físicamente, por eso nos arrugamos, por eso envejecemos, por eso ya después nos duele todas las articulaciones, etcétera, etcétera, porque es consecuencia del pecado original. Ahora, ¿de qué nos sirve el saber el por qué estoy pasando por esta enfermedad, Señor? Más bien yo creo que lo que nos debe de ayudar es no encontrar la razón, que es hacia atrás, sino encontrar el propósito y el para qué, lo cual mira hacia adelante. El para qué, Señor, ¿verdad? El para qué estoy pasando por esto, qué propósito tienes tú en esto, cómo tú puedes ser glorificado en esta situación que estoy viviendo. Y dice así, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aquí encontramos en Jesús un propósito a la situación que ellos están enfrentando. Esta situación, en lugar de escudriñar el por qué, Jesús nos da un para qué. Hay una oportunidad que en esta situación que estás viviendo, Dios pueda y deba ser glorificado para que el Hijo de Dios sea exaltado. Dice, esta enfermedad no es para muerte. El propósito por el cual en esta situación le está diciendo Lázaro está enfermo, no es para muerte. Y entendiendo el contexto, la historia, sí murió físicamente, pero lo que Jesús está diciendo es que Él está viendo más allá de su situación actual, más allá de la muerte. Nosotros cuando hablamos de muerte, usamos el término muerte en el sentido de fin, de terminó, de límite, de hasta aquí llegó, como si hasta ahí terminara la existencia del ser humano, ¿verdad? Cuando los cirujanos entran al quirófano y alguna persona está ahí debatiéndose entre la vida y la muerte, y los cirujanos, la medicina, hace todo lo que está a su alcance y llega un punto en donde ya no pueden hacer más, hasta ahí terminaron. Hasta ahí llegaron y pensamos que hasta ahí llega uno, que ese es el término del ser humano. Pero en Cristo Jesús ese no es el término. Hay
poder para llevarnos más allá de nuestra fuerza, de nuestra naturaleza, más allá de la ciencia, más allá de lo conocido. Ahí es en donde Cristo se manifiesta con el poder que tiene sobre la muerte. Ahí no terminan las cosas. Entonces, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque Jesús tiene el poder sobre la muerte y nosotros tenemos que reestructurar o ser transformados en nuestro entendimiento cuando hablamos de la muerte. La muerte no es el fin, la muerte no es un término. En Cristo Jesús es una puerta, es un acceso hacia todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces Jesús está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, y ahora habla del propósito. Dice, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por esa enfermedad. ¿Qué situación puedes estar enfrentando tú ahorita? Bueno, esa situación, ahí hay un propósito para que Cristo sea exaltado, para gloria de Dios. Cuando Él viene y muestra y revela su poder, el poder que tiene aún sobre la muerte. Versículo 5 dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y otra vez enfatiza esta verdad del amor de Dios. Y amaba Jesús a Marta. La pone ahí en primer lugar, pareciera ser que ella era la mayor de los tres. Marta, la afanada. Fíjate, hemos sido un tanto injustos, no sé si sea la palabra, cada vez que nosotros hablamos de Marta en un sentido crítico, ¿verdad? La criticamos por el afán, porque andaba ahí siempre apurada y sacando polvo y eso, pero ¿sabes qué? Dice, Jesús la amaba. La amaba, era una mujer proactiva, con una iniciativa, que no se quedaba quieta, ¿verdad? Que iba y que venía y que hacía y que ponía, etcétera, etcétera, y que todo lo que hacía, sí, lo hacía pensando en el servicio al Señor. Y ahí ella se equivocaba haciendo muchas cosas en su carne, en sus fuerzas, ¿verdad? Creo que una de las áreas en las que Dios obró en esta mujer fue en la paciencia. Ser pacientes, lo vamos a ver más adelante la próxima semana, ya cuando llega Jesús y ella no espera que llegue Él, ella va, se impacienta y no tiene tiempo para esperar y ella va a encontrarse con Cristo antes de que Él llegue a donde Él quería llegar. La afanada, la paciencia, pero a pesar de las áreas en las que todavía nos cuesta trabajo ahí entregarlas, dice, la amaba. Así es que yo digo, wow, Señor, yo sé que todavía hay muchas cosas en mi vida que todavía no están como debieran, pero si hay algo que me motiva y que me mantiene a perseverar, es esta verdad. Él me ama a pesar de quién soy. Él me ama, Él es paciente conmigo. Dice, y amaba Jesús a Marta, y luego ahí también incluye a su hermana y a Lázaro. Versículo 6, dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba, ¿no? Yo no sé tú cómo quisieras que fuera la respuesta de Dios ante tu necesidad, ¿no? Yo creo que es ahorita, Señor, ya no puedo esperar más, ¿verdad? Pero encontramos aquí algo raro, algo como que no cuadra, como que no tiene sentido. Se esperó 2 días más, ¿no? Ahora, vemos de ese lado de la historia Jesús con sus discípulos al otro lado del Jordán, ¿verdad? Ministrando, tal vez teniendo un tiempo de quietud, qué sé yo, ¿verdad? Y ante la necesidad de alguien, dice, se quedó 2 días más. O sea, pareciera ser que no está haciendo nada. Y aquí pudiéramos, ahora de este lado de la historia, ponte tú en los zapatos
de María y de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Ya enviaron el mensajero y no llega la respuesta. Ya hicieron la oración y no escuchan, no hay respuesta, no hay respuesta. Y el problema demanda una respuesta ya. Ya no hay tiempo que esperar. Si Dios no responde esta oración, se acaba, se termina, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Hay situaciones en el matrimonio que se han complicado tanto, en donde uno de los dos tal vez esté orando y diciendo, Señor, si tú no haces algo, hasta aquí vamos a llegar, se va a dividir este matrimonio. Si una situación económica que ya no puede esperar, Señor, si tú no haces algo, Señor, nos van a correr, vamos a perder esto, nos van a encarcelar, qué sé yo, no hay tiempo que esperar. Y Jesús decide quedarse 2 días más. El dolor, la angustia, la ansiedad, la desesperación, que puede ser el resultado de una necesidad apremiante. No hay tiempo que esperar. Y Él se esperó. Y entonces de este lado de la historia hay un retraso, o Dios no me quiere, y empezamos a cuestionar todo lo que Dios nos ha hablado, lo ha hecho, y cuestionar su amor, su cuidado. Entonces, ¿a poco sí son ciertas sus misericordias? ¿Cómo con otros sí los hace y conmigo no? Yo no veo respuesta, ¿verdad? Se esperó 2 días más. Como que pareciera ser que el reloj de Dios es muy diferente al nuestro. ¿Y sabes qué? Sí, el reloj de Dios es perfecto. El tuyo y el mío es un reloj imperfecto. Dentro de nuestras conclusiones nosotros podemos decir, Dios ya se atrasó, ya no llegó la respuesta, ¿verdad? Nosotros pensamos en términos de tarde o temprano, pero ¿sabes qué? Dios nunca llega tarde y Dios nunca llega temprano. Él siempre llega en el tiempo perfecto, y Jesús se está moviendo en esa dimensión del tiempo Kairos, el tiempo perfecto de Dios. Nosotros nos movemos en el tiempo Cronos. Tic-tac, 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 el reloj, tic-tac, tic-tac. Ese es el tiempo Cronos, pero el tiempo de Dios es el tiempo Kairos, que está por encima del Cronos. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Puedes decirlo ahí donde estás? Di conmigo, el tiempo de Dios es perfecto. Claro que sí. Y dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, versículo 7, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Después de 2 días, como que ya se empata en el Cronos con el Kairos. Ahora sí, vamos otra vez a Judea. Y esa palabra otra vez, pues nos habla de que constantemente Jesús está yendo a la región de Judea, más específicamente cerca de Jerusalén, en donde por la mayoría de los religiosos no es bienvenido. Hay riesgo, ya las cosas están saliendo de control, ya hay amenazas de muerte, y por eso dice, vamos a Judea otra vez. Él es el que está dando la instrucción. Vamos a Judea otra vez. Versículo 8. Y ante eso, como lo saben los discípulos, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Suena casi como aquella ocasión en la que Jesús le está diciendo de las primeras veces a sus discípulos, me es necesario ir a Jerusalén y sufrir por los ancianos y los sacerdotes, ¿verdad? Y después voy a morir. Y Jesús y Pedro dice, no, Señor, no te permitas eso, no vayas, te va a doler, no te metas en broncas, ¿verdad? Aquí estamos tranquilos. Y voltea a Jesús y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque tú solo te fijas en lo de los hombres, pero no te fijas en lo de Dios. Parece casi lo mismo aquí. ¿Otra vez, Señor? O sea, nos acaban de corretear allá, casi nos linchan, y otra vez quieres ir allá. O sea, ¿qué no te das cuenta del peligro que corres?
Fíjate nada más. Fíjate la respuesta, y esto nos va a revelar mucho de lo que Dios, de la soberanía y de los planes y de los propósitos de Dios. Versículo 9. Respondió Jesús, esta es su respuesta. Dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Esta es la respuesta ante este argumento de, no, espérate Jesús, o sea, hay peligro, es zona de peligro, allá están pidiendo tu cabeza, ¿no? Y Jesús le dice, tranquilos chicos, o sea, tranquilos, fíjate, y esto yo te lo digo hoy a ti, y esto yo lo recibí hace un rato, tranquilo, hay un tiempo y hay un propósito para tu vida. Dios te ha concedido, por así decirlo, un día, te ha concedido un horario, un tiempo de vida. Y te lo ha concedido porque te ha dado un propósito, una función específica que solamente tú puedes cumplir. Y mientras esas dos cosas estén presentes, el tiempo de Dios y el propósito de Dios, no importa dónde andes, Jesús está yendo a zona de peligro, pero ¿sabes qué? Será guardado. Eres casi intocable. El diablo no puede tocarte, la muerte no puede tocarte, siempre y cuando estemos dentro del tiempo y el propósito de Dios. Entonces esto a mí me enseña por lo menos 3 cosas en cuanto al tiempo que Dios nos concede. Número 1, nada puede acortar nuestro tiempo. Tú no puedes salir y decirle al sol, avanza más rápido. Aunque tú adelantes las manecillas de tu reloj, el sol va ya a su ritmo, lleva su curso. Hay un tiempo. El día, dice Jesús, tiene 12 horas. Hay un tiempo específico donde nada puede acortar ni limitar nuestro tiempo. Número 2, hay suficiente tiempo para todo. ¿Verdad? A veces yo he dicho, Señor, no me alcanza el tiempo para esto, para el otro. Yo tengo un problema, me cuesta mucho trabajo organizar mi tiempo y hacerlo de tal manera que sea productivo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Hay suficiente tiempo para todo, para todas las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido un día, nos ha concedido un margen, un espacio de tiempo para cumplir el propósito, y ese tiempo que nos ha concedido es suficiente, ni más ni menos. Y número 3, solo tenemos ese tiempo. Así es que, consejo, no lo desperdicies, no lo desperdiciemos, dijo el otro. No lo desperdicies. Jesús les está diciendo, ¿no tiene el día 12 horas? Dice, el que anda de día no tropieza. O sea, el que está cumpliendo el propósito de Dios tiene el tiempo para hacerlo. Y mientras tenga el tiempo para hacerlo, no tropieza, aunque pidan su cabeza. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Dice, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Porque Él está conmigo. Y si Él está conmigo y si Él está contigo, ¿quién contra nosotros? Dice, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza. Y no tropieza significa que aunque le pongan ahí la trampa, no tropieza, ¿verdad? Aunque el lazo del cazador esté al acecho, ¿verdad? No tropieza. Es casi como un seguro de vida, como un seguro de cobertura amplia o cobertura total. Dice, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El que anda de noche tropieza. El que no anda en el cumplimiento de su propósito, el que anda en tinieblas, no ve la luz. Sí tiene el tiempo, ¿verdad? Todavía tiene su tiempo, pero ¿sabes qué? Tropieza. Sí cae. Sí, el enemigo
lo apresa, ¿verdad? Tropieza, ¿por qué? Porque anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque no anda en el propósito de Dios. Así que el propósito de Dios en tu vida es un seguro de vida. Ahí escríbelo. Qué importante entonces es para nosotros descubrir el propósito de nuestra existencia. ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy aquí en este tiempo y en este espacio? Y cuando lo descubras, tú vas a ver que viene sobre tu vida una pasión, viene un fuego, ¿verdad? Entonces ya no te vas a cansar, no se te va a hacer pesada la vida. Entonces te vas a levantar con entusiasmo, con ganas. Hay un motor que te mueve, ¿verdad? Entonces, dice, versículo 10, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Versículo 11, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Fíjate qué contraste la perspectiva de Dios y la perspectiva del hombre. La perspectiva del hombre es muerte. La perspectiva de Dios para todos aquellos que están en Cristo es dormir. Duerme. Dice, vamos porque hay que despertar a Lázaro porque está dormidito el chiquillo, está dormidito, ¿verdad? Él usa esos términos desde la perspectiva de Dios, desde la verdad que es en Cristo Jesús. Ahora, dice, y voy para despertarle. Tú no ves mi Biblia, pero yo aquí junto a mi Biblia, en esta partecita, yo puse esta frase. Yo soy el despertador. Y esto pudiéramos ponerlo como título a este capítulo, a esta parte también. Jesús es el despertador. Es decir, que viene un instante, un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en el que Cristo vendrá y despertará a todos aquellos que están en las tumbas, aquellos cuerpos que están durmiendo. Solo dormimos, ¿verdad? El espíritu y el alma se separan del cuerpo. El espíritu y el alma no duermen. No sé si tú lo sabías, no duermen. Hoy en la noche tú te vas a ir a dormir y como que te desconectas, ¿verdad? Pero ¿dónde está el yo interior, el que piensa, el que habla, el que siente? El cuerpo ahí lo vemos recobrando energía para seguir al siguiente día, pero el espíritu y el alma, los sentimientos, la alegría o el enojo con el que te fuiste a acostar, ¿dónde están? Ahí están. No sé si entiendas esta parte, pero desde la perspectiva de Dios, cuando uno de sus hijos concluye su tiempo en este espacio, en este cronos, simplemente entra en ese estado de descanso. El cuerpo llega a ese estado de descanso y viene un día en el que sonará el despertador. Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla de ese día en el que se escuchará la voz de Dios, se escuchará una trompeta como con voz de mando. Dice, y los muertos en Cristo, usa ese término, pero antes había hablado de que los que duermen en Cristo se levantarán, dice así, es decir, despertarán, como cuando suena tu alarma en las mañanas, rin, 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 el cuerpo se activa, se despierta, se levanta. Entonces, dice, y más yo voy a despertarle. Es Cristo mismo, ojo lo que estoy diciendo, y esta es una verdad, Cristo mismo vendrá y nos resucitaremos. Así como Cristo se levantó de entre los muertos, así tú y yo que estamos en Cristo Jesús, nos levantaremos, despertaremos. Versículo 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Ellos están pensando que la enfermedad, de esas veces en las que la enfermedad, una de las formas de recuperarse es a través del dormir, está dormido, ya después de un rato ya estoy bien, ya me recuperé. Ellos están viendo esta escena desde su perspectiva, una perspectiva terrenal. Y como lo están viendo desde una perspectiva terrenal, Jesús, les va a decir, les va a hablar desde ese lenguaje o desde esa perspectiva terrenal. Versículo 13.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y por eso Jesús, verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, a ver, déjenme uso su lenguaje para que entiendan lo que está pasando. Lázaro ha muerto. ¿Ves la perspectiva? Cuando uno de nuestros seres queridos concluye su tiempo y su propósito, si está en Cristo Jesús, no muere, simplemente se va a reposar, a dormir. Así como, fíjate, este es un misterio, así como tú te vas a dormir hoy en la noche, pues así un día nosotros nos vamos a dormir, nuestro cuerpo va a descansar y abrimos los ojos al siguiente día en una nueva etapa, pero abriremos los ojos en una nueva dimensión, por así llamarlo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos. Cerramos los ojos aquí en este espacio y en este tiempo, pero al mismo tiempo los abrimos y los abrimos delante del Señor. Ahí estamos, ¿verdad? Y viene ese día en donde vamos a despertar. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, para que me entiendan pues, para que sepan lo que estamos haciendo y a dónde vamos, ¿no? O sea, no ellos pensaban, pues habla del sueño físico, ¿no? Se está echando una siesta, un coyotito. No, para que entiendan, ya se murió, aquí, así como ustedes lo llaman. ¿Y sabes qué? El que no tiene a Cristo, dice para que no sufran como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no tienen a Cristo. Entonces sí, es algo aterrador que se haya acabado su tiempo y no hayan cumplido su propósito. Es aterrador porque no entran a descanso, acceden a condenación, ¿verdad? Y ahí no es descanso, ahí es tormento. Por eso la importancia de venir a Cristo, por eso la importancia de rendirle tu vida a Cristo, de recibir su amor. ¿Sabes? Mientras yo leía esto también me venía a la mente cuando dice que al que amaba y que amaba a Marta y a su hermana, ¿verdad? Hay personas que resisten el amor de Dios. Tú no puedes negar el amor de Dios. O sea, tú no puedes hacer que el sol no salga, ¿no? Pero sí puedes taparte del sol y esconderte del sol. Puedes bloquear al sol con un bloqueador o con una sombrilla o escondiéndote debajo de un árbol. Tú no puedes hacer eso, pero hay personas quienes bloquean el amor de Dios, resisten el amor de Dios. Él nos ama, un amor incondicional, pero hay quienes resisten el amor de Dios y se aferran al dolor, se aferran al resentimiento y se aferran al pasado y se aferran a un estilo de vida ahí en dolor cuando no se dan cuenta que el amor de Dios viene para sanar nuestras heridas, para sanar nuestra vida, para darnos vida. El perfecto amor de Dios echa fuera el temor, el dolor, sana heridas, ¿verdad? Pero hay veces que nos resistimos. Yo no sé si tú has abrazado a alguien y llegas queriendo manifestarle y mostrarle tu amor, tu aprecio y lo abrazas y la persona se pone toda tiesa y no, a mí no, yo nada de cursilerías. Están resistiendo. Yo era así hasta que vino el amor de Dios y me abrazó y me dejé amar. Así es que déjame te digo, déjate amar. Como seas, déjate amar y tú vas a ver. Y concluyo con estos últimos dos versículos, 15 y 16. Dice Jesús, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, dice, para que creáis. Mas vamos a Él. O sea, qué padre, chicos, discípulos, que no estábamos allá, ¿verdad? Para que todo esto que está sucediendo confirme su fe, afirme su fe, para que crean. ¿Qué les está diciendo? Después de tanto tiempo con ustedes todavía no creen. ¿Qué les había dicho en los capítulos anteriores? Que Él tiene poder para dar vida, Él tiene poder para dar su vida y para levantarla de nuevo. Y ahora se los va a mostrar dándole vida a uno que se ha
que ha dormido, que ha muerto. Dice, pero aquella vez como diciéndoles, no creyeron, ¿verdad? Bueno, pues ahora van a creer. Van a creer. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Dice, para que creáis. Dice, pues más vamos a él. Versículo 16, y con esto concluimos el día de hoy. Dijo entonces Tomás, y fíjate, llamado Dídimo. Dídimo quiere decir, es el nombre que se usaba para describirlo en hebreo, que quiere decir gemelo. Ahorita te explico por qué. Dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Suena casi así como aquella vez cuando Pedro dijo, no, Señor, contigo hasta la muerte, ¿verdad? No te negaré yo. Y dice Jesús, antes de que cante el gallo 2 veces, tú ya me habrás negado 3 veces, ¿verdad? Así de esas, fíjate, voy a usar este término, de ese emocionalismo, esa emoción que nos mueve a hacer cosas, pero la emoción no tiene un peso para sustentarnos. Lo vimos con Pedro, ¿verdad? Esa emoción lo llevó a tomar decisiones que fracasaron, cayeron. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Y aquí encontramos a este Tomás, llamado Dídimo, gemelo, ¿verdad? ¿Por qué le decían el gemelo? En sus pláticas entre ellos en el hebreo, cuando se hablaban en hebreo, se referían a él como Dídimo. Cuando andaban allá entre los romanos y los griegos, él hablaban como Tomás, ¿verdad? Pero Dídimo es el gemelo. ¿Por qué le decían así? Porque se cree, esto es dentro de la historia, se creía que Tomás se parecía muchísimo a Jesús, que era casi idéntico a Jesús. Por eso cuando Judas traiciona a Jesús y lo vende con 30 monedas de plata y llega ahí al Monte de los Olivos, él les da una instrucción, una señal para identificarlo y no se equivocaran a quién arrestar. Dice, al que yo le diere un beso, ¿verdad? Ese es, porque era tan parecido. Ahora, ¿eso qué implica para Tomás? ¿Verdad? Sabiendo que la foto de Jesús está en todo Jerusalén y se busca y para matarlo, ¿verdad? No lo vayan a confundir a él. Entonces, él está en este sentido, pues vamos, Señor. Y si son clavos, son clavos. Y si es cruz, ¿verdad? Vamos, dice también Dídimo. Dice, vamos también nosotros para que muramos con él. ¿No? Qué fuerte es esto. Ahora, pues la intención es buena, la motivación también, pero no tenemos el poder para cumplir esas cosas que nos han movido a hacer eso. Pero ¿sabes qué? Aún en medio de eso, nos ama. A Pedro le reafirmó su amor. A Tomás, más adelante lo vamos a ver, le reafirmó su amor también. Y a ti te reafirma hoy su amor. Aquellos arranques, sí, Señor, yo contigo siempre y te seré fiel y nunca te fallaré y no voy a faltar y aquí estaré comprometido, Señor, con tu obra. Y de repente, ante la prueba, pero a pesar de eso, nos ama. Amén. Y bueno, vamos a dejarle el día de hoy hasta aquí. Y tú puedes decirle así como Tomás, aquí estoy, Señor. Pero en mis fuerzas yo no puedo. Dile al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy contigo. No importa lo que estemos atravesando, aquí estoy, Señor. En mis fuerzas no puedo, pero en tus fuerzas, aquí seguiré. Aquí seguiré. Bien, la semana que entra continuamos con esta otra parte de este capítulo 11. Y vamos a orar. Yo no sé cuál sea tu situación, pero el título del día de hoy es, yo tengo el poder sobre la muerte. Y si Jesús, el autor de la vida, nuestro Señor, nuestro Salvador, tiene el poder sobre la muerte, todo lo demás, cualquier situación, cualquier condición, cualquier problema, es menor, está por debajo de la muerte. Y si Él tiene poder para dar vida a la muerte, todo lo demás está resuelto. Y lo dijo Jesús, yo soy la resurrección
el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué situación está muriendo? ¿Qué situación está enferma? ¿Qué situación ya tiene días de haber terminado, de haber renunciado, de decir ya estoy harto de esta vida, este matrimonio, no puedo con esto, ¿verdad? Ahí es en donde entra Jesús. La ciencia llega a un límite y hasta ahí termina. Nuestras fuerzas hasta ahí terminan, pero es ahí donde entra el poder sobre la muerte, el poder de Jesús. Así es que ahí donde estás, cree que Jesús es poderoso para restaurar, para vivificar, para dar vida a aquello que ya llegó a un límite, humanamente hablando. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el autor de la vida, tú eres el soberano, tú eres Dios por sobre todo poder, sobre toda potestad y principado, sobre todo ángel, sobre todo problema, sobre toda enfermedad, sobre toda necesidad, sobre todo complicamiento económico, de salud, en el matrimonio. Señor, en este día, yo te pido que hables vida a mi ser. Habla vida a mi situación. Despiértala, vivifícala, Señor. Renuévala. Danos una nueva vida, danos una nueva oportunidad. Renueva tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor. Perdona nuestro pecado. Perdona nuestra incredulidad. Perdona, Señor, nuestra emotividad que a veces no se sustenta. Pero hoy, Señor, confiamos y creemos que tú eres el Dios de todo poder. El poder sobre la muerte lo tienes tú, Señor. Vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, pues gracias. Qué bueno que pudieron estar conectados. Recuerda, no solo le des like, un comentario, sino compártelo también con tus contactos en tus redes sociales. ¿Está bien? Bueno, pues que Dios les bendiga y nos vemos en nuestra próxima transmisión.